noches, bienvenidos a la tercera sesión de CIPAS, la última sesión de nuestras CIPAS de primera matrícula del curso de Ética y Ciudadanía, y en esta oportunidad vamos a concluir con los espacios de formación ética y ciudadana. Entonces, como es costumbre, vamos a compartir una presentación. Hay unos jueguitos de interacción que podemos ver en pantalla o que, sin embargo, les comparto por el chat para que ustedes también puedan interactuar. ¿Listo? Y como saben, pues la sesión está diseñada para que ustedes participen. En ese orden de ideas, somos 32. Lo ideal era que estuvieran los 400, que son los cupos que hemos habilitado. Entonces, si pueden compartir la información de su zona, se los agradecería para que se una más gente. Pero además, recuerden que la sesión en último término la hacen ustedes. ¿Eso qué quiere decir? Que la sesión se nutre con la participación de ustedes. Bueno, yo oriento con base en la información que yo tengo, pero pues también con base en la presentación, ¿listo? Pero importante que puedan participar. Además, esta sesión está diseñada con la bibliografía de la tarea 4. Entonces, muchos ya han presentado el cuestionario, entonces la mayoría ya está familiarizado con los conceptos básicos y más o menos tiene idea de qué es la formación ética y ciudadana. Entonces, digamos que es una oportunidad importante para que puedan participar en esta sesión, en esta última sesión de CIPAS. ¿Listo? Entonces, voy a compartir pantalla. Porfa, me indican si la pueden ver, ¿vale? ¿Ahí ya la están viendo? No, señora, todavía no. No, señora. Debe estar cargando. Ya cargó. ¿Ya? Listo, vale. Bueno, entonces, Ahora muchas sí. gracias. Entonces, bueno, CIPAS de primera matrícula, sesión 3 o tercera sesión, espacios de formación ética y ciudadana, a cargo del profesor José Wilson Telles y en mi persona, Elizabeth Walteros Ortiz. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta sesión vamos a ver el saludo y la agenda, que es esta, que se las presento. Saberes previos, que es un jueguito de interacción con ustedes. Vamos a trabajar sobre el tema de la ética civil y la ciudadanía y nos vamos a centrar en los escenarios de formación ciudadana, como es la familia, como es la escuela y la universidad y por supuesto la sociedad. Concluimos y por supuesto la bibliografía que es parte de la tarea 4. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Listo, No, perfecto. señora. Bueno, entonces, como ustedes saben, nuestro curso, ¿cierto? Y nuestras CIPAS obedecen a objetivos de aprendizaje. Bueno, en este sentido, el objetivo de aprendizaje radica en el análisis de espacios de formación ética y ciudadana. Y con ello, estudiar los escenarios de la formación ética y del ejercicio ciudadano, como es la familia, como núcleo central de la formación de la persona, ¿cierto? La universidad como refuerzo de aprendizaje y la sociedad, que es donde se va a traducir toda la formación que hemos recibido tanto en la familia y en la escuela, ¿cierto? Pero además con base en el desarrollo o para el desarrollo más bien de una ética civil. ¿Hasta ahí claro el objetivo de aprendizaje? Sí, señora. Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, señora. Perfecto. Entonces, ay, ¿quién nos escribió por acá? Listo. Entonces, bueno, como les indicaba, vamos a tener un ejercicio de saberes previos. En esta ocasión les voy a compartir, como hacemos siempre, el enlace al chat en los que puedan abrir la presentación o el jueguito con el QR que está en pantalla. Lo pueden hacer. Ay. Sin embargo, les comparto por el chat de la sesión. ¿Listo? Entonces, para que puedan ingresar. Ahí está. Listo, ahí ya está. Listo. Ay, Dios mío. Listo, entonces, Jessica, compárteme un correo mañana, porfa, o escríbeme ahorita a Teams, no, mañana, escríbeme para compartirte el instructivo para la inscripción en CIPAS, ¿vale?
Bueno, señora. Profe, Listo, a mí también, entonces. porfa. Es que estoy súper perdida buscando el tema de las cipas y no soy capaz de encontrarlo. Bueno, hay un jaloncillo de orejas porque pues ya estamos en casi que finalizando el curso y esa ya es la tercera sesión, pero te jalo las orejas ahorita más ratico, ¿me acuerdas? Bueno, entonces vamos a ingresar a nuestro jueguito. ¿Listo? Nuestra interacción. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Vemos el Señora. código ¿Están QR. están viendo el juego, sí? Sí, sí, señora. Ah, listo, perfecto. Está demorando en cargar porque ese internet ha molestado un montón. Ah, listo, ya. Listo, entonces el jueguito nos indica que vamos a repasar conceptos claves de la ética, de la educación ciudadana, ¿cierto? De la participación activa y de la ética civil. Entonces tenemos a mano izquierda en colores, a mano izquierda de la pantalla, en colores unos conceptos y a mano derecha tenemos unas definiciones. ¿Cuál es el ejercicio? Que a partir de las definiciones ustedes puedan identificar cuál es el concepto que corresponde. ¿Listo? Yo voy a leerlo y ustedes me van a decir cuál es el concepto. ¿Listo? Bueno, señora. Listo. Entonces el primero dice, cumplir los compromisos y asumir las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué puede ser? La ciudadanía, profe. La ciudadanía. Miremos a ver, que pongámoslo La ahí a ver responsabilidad. si se nos ajusta. Responsabilidad. Listo. Aceptar las diferencias y tratar a los demás con dignidad. Responsabilidad. Ah, no. Aceptar las Respeto. diferencias. Señora, Respeto. respeto, perfecto. Listo. Ayudar y colaborar con otros en beneficio común. Buen Solidaridad. ciudadano. Solidaridad. Solidaridad, muy bien, aunque también puede ser un sinónimo de buen ciudadano, muy bien. Primer espacio donde se aprenden valores, normas y actitudes ciudadanas. La Familia. socialización. Familia, muy La bien, y familia. ahorita vamos a ahondar en ese concepto o en ese escenario mejor. Proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. La socialización. Proceso en el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en la sociedad. Participación, Ciudadanía. pongámoslo. Listo. Actuar con ética y respeto en el uso de medios digitales. La ética. Ética civil. Ciudadanía digital. Ciudadanía digital, muy bien. Recuerden que está diciendo medios digitales. Listo. Recuerden que eso fue como la primera sesión. Bueno, participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes. Participar activamente en la comunidad respetando Educación. derechos y deberes. Buen ciudadano. La Miremos qué más dice. solidaridad. Señora, La Ética ciudadanía. civil. Buen ética ciudadano. civil. Ética civil. Bueno, pongámosla a ver si se nos ajusta. Tomar parte en decisiones familiares, escolares o comunitarias. Buen ciudadano. Participación. Participación ya la tenemos acá en el proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Señora, No, profe, pero un momento. bueno, persona que respeta, participa y promueve el bienestar común. Derechos humanos. Un buen ciudadano. Un buen Buen ciudadano. ciudadano. Muy bien. Conjunto de valores que orientan la convivencia respetuosa y justa entre las personas. Ética civil. Ética civil, creería yo, o sea que acá estamos como loquillos. Listo, ahora sí. Participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes.
Ciudadanía. No, los que están acá al lado, nos quedan dos. Ah, Participar activamente puede ser parte de socialización, ¿cierto? Y tomar parte en decisiones puede ser parte de un sujeto responsable, ¿cierto? Miremos a ver cuántas. sí, puede Uy, ser. no. Bien, mal, bien, bien. Bueno, tuvimos 1, 2, 3, 4, 5 mal. ¿Listo? Ajá. Bueno, ahí igual queda en el chat para que puedan volver a interactuar con ella. ¿Listo? Bueno, entonces Listo. continuamos. Ahí están viendo la pantallita, ¿sí? Sí, señora. Estamos en el QR. Sí. Listo. Entonces avanzamos. Bueno, entonces ahora sí entramos en materia. Excelente. ¿Por dónde empezamos? Entonces, entramos en materia. La ética civil o la ética cívica es la expresión de una sociedad pluralista en la cual, chicos, recuerden cerrar sus micrófonos, porfa. ¿Listo? Ya. La ética civil o ética cívica es la expresión de una sociedad pluralista en la cual conviven personas y comunidades o grupos con diferentes concepciones sobre el hombre y el mundo, lo cual implica diversidad de ideologías, creencias y posiciones políticas. Además de ello, la ética civil no está por encima de razas, credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales, pues lo que pretende es llegar a consensos entre los ciudadanos que conforman la multiplicidad de grupos presentes en contextos específicos. En ese orden de ideas, de acuerdo a la definición que nos dan sobre ética civil y ciudadana, ¿qué entienden ustedes sobre qué es la ética civil y ciudadana? Los escucho. ¿Ahí me están escuchando bien? Profe, qué pena no lo escuché. ¿Puede repetir? Sí, profe. Que a partir de la definición que está en pantalla sobre la ética civil, ¿qué entienden ustedes es la misma ética civil y ciudadana? ¿No me están escuchando? Pues habla como Profe, que lo va que... por encima, Señora. pues habla que va como muy arraigada, no va pues por encima, ¿cierto? Que bueno, vamos a pisotear a otra persona, no, eso no nos identifica pues con un tema de que raza, edad, o sea, la ética civil y la ciudadana. La ciudadana pues habla de que pues no importa si tú eres negro, si tú eres blanco, esa es la ética ciudadana. La civil, no sé, me quedaría corta. O Ok. estoy equivocada. No, ahí vas bien. ¿Quién más? Profe, Filmes. pues en la civil, pues donde habla de la sociedad pluralista, ¿verdad? Pues yo entiendo es donde se conviven, pues como dice ahí, en grupos múltiples, ¿verdad? Donde con diversas ideologías, creencias y valores. Y pues siempre respetando la variedad y el pensamiento de estilo de cada persona, ¿verdad? Pues eso es lo que yo entiendo. Pues. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, yo diría que la ética civil sería como se dice, como el principio de la moral que tenemos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, las personas. Bueno, vamos a volver a revisar a ver qué nos dice. Listo, entonces, la ética civil o ética cívica es la expresión de una sociedad pluralista en la cual convivimos las personas y las comunidades o los grupos con diferentes concepciones sobre el hombre y el mundo. Ello implica diversidad de ideologías, creencias y posiciones políticas. Entonces, hasta ahí, la ética civil se considera como una expresión, ¿sí?, de una sociedad pluralista.
¿Eso qué indica? ¿Qué entienden Es de ustedes por varios. O pluralista? sea, que es de varios, De que es de varios, todos. sí, ¿qué más? ¿Qué más entienden por pluralista? Es el resultado de una moral individual unida al conjunto de la sociedad. Una moral individual. Sí, señor, muy bien, David. ¿Alguien más? Es como una colectividad, pero de diferentes razas, de pronto de diferentes personas, de todo diferente. Sí, muy bien. Diversidad, que es una cultura diversa. Exactamente, muy bien, excelente definición. Una cultura diversa, ¿cierto? Y en esa cultura diversa, pues convivimos muchas personas. ¿Y convivimos en dónde? En comunidades o en grupos de personas, en fin. Y ello implica que hay una concepción sobre el hombre, pero también sobre el mundo, ¿cierto? Esa concepción del hombre puede ser religiosa, puede ser científica, en fin, pero también sobre la realización del mundo y cómo lo habitamos, cómo habitamos cada uno dentro de este pequeño entramado, ¿no? Entonces, a partir de ello, pues claramente hay una diversidad de ideologías, hay diversidad de creencias, de posiciones políticas, se me olvidó, de diversidad sexual, ¿cierto? En fin, ¿ello qué implica? Que la ética civil no puede estar, no debe estar por encima de la raza, es decir, que permite, obviamente, todos los tipos de razas, ¿sí? Las personas, nos permite a todas las personas, la participación de todas las personas, ¿no? También implica que hay credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales. ¿Para qué? Para llegar a consensos entre nosotros los ciudadanos y con ello conformar esa multiplicidad o esa diversidad, ¿cierto?, en los diferentes contextos específicos. Recordemos que nuestro país es pluricultural, no solo nuestro país, sino todo nuestro continente, ¿no? Desde México hasta la Patagonia, somos pluriculturales. ¿Ello qué implica? Que tenemos diversidad de cultura indígena, que tenemos diversidad de cultura afro, raizal, ¿cierto? Pero pues además también tenemos, y no lo podemos negar, una herencia que viene con el proceso de colonización, ¿no? Mestizos, criollos, en fin, todo ello enriquece nuestros contextos y por supuesto de ahí depende todo el desarrollo del entramado social. Pero pues además recordar también que somos hijos de Occidente, de Grecia, bueno, concretamente de Grecia, ¿no? Entonces David dice acá, la ética civil y ciudadana es el conjunto de valores que nos permiten estructurar de forma justa el desarrollo de una sociedad. Muy bien, el resultado de la moral aplicado a la convivencia entre ciudadanos, los cuales somos iguales ante la ley. Pero no solo ante la ley, David, debemos ser iguales ante nosotros mismos, ¿cierto? Por ello, el reconocimiento del otro, de la alteridad. El resultado de una moral individual unida al conjunto de la sociedad. Excelente. Aquí entra esto tan importante de la idea aristotélica sobre la preparación de los ciudadanos críticos, muy bien, y conscientes para que podamos estar y aportar significativamente en el desarrollo de la sociedad y su conjunto ético. Muy bien, en ese orden de ideas, la ética civil y ciudadana es aquel conjunto de valores que nos permiten, ¿cierto? No solo estructurar el concepto o la sociedad, señor, no solo la sociedad, sino que nos permite estructurarnos como ciudadanos en relación con el otro o con los otros. ¿Y ello qué implica? Reconocer la diversidad, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Reconocer la raza, reconocer los credos, las ideologías, las orientaciones sexuales, la posición política, ya dijimos los credos y las diferentes formas de habitar el mundo y en último término de vivir la vida como cada quien quiera, recordando siempre en no agredir y traspasar la libertad del otro. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Listo, Sí, perfecto. profe. Señora. Muchas,
Muchas gracias, estimado David. Muy aristotélica tu intervención. Bueno, en ese orden, amiguitos, ay, espera que estoy ocupada. En ese orden de ideas, es que tengo un perrito que me acompaña acá. Entonces, en ese orden de ideas, el ser ciudadano es ¿cuál? ¿O es quién? Es aquel, ¿cierto? O ser ciudadano más bien es un compromiso ético con la vida en sociedad. Eso es muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Tener un compromiso ético sobre la base de los valores de la vida en la sociedad, de la vida de quién, de cada uno de nosotros, ¿dónde? Específicamente en el entramado social. Bueno, ¿por qué? Porque ello se sostiene a partir de los principios de la ciudadanía, que como son el respeto, la equidad y la justicia y la solidaridad, que por decirlo así, son los principios básicos o los principios macro, es decir, ellos son la base, el sostén de esta ética y del poder interactuar, respetarnos y respetar la dignidad de la vida, que es quizás lo más importante. Pero además, ellos nos invitan a reconocernos como parte del tejido social. ¿Todos hacemos parte de la sociedad? Claro que sí. Puede que sea activa, puede que no sea activa. ¿Es válida? Sí, pero en ese sentido, lo ideal es que todos podamos participar y que participemos. ¿Para qué? Para hacer esa transformación del tejido social. ¿Por qué? Porque nosotros, pues porque nosotros somos los ciudadanos, nosotros somos los que nos configuramos como ciudadanos, pero configuramos esa ciudadanía y configuramos ese entorno social. Bueno, y aparte de ello, tener presente que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Eso también es muy importante. No solo consecuencias negativas, como a modo de regaño, sino, o como de advertencia más bien, sino también consecuencias positivas, ¿cierto? Y por ello es muy importante la toma de decisiones. Por ello es que en los colegios, por ejemplo, se habla mucho del proyecto de vida. De hecho, la universidad tiene un curso que se llama Proyecto de Vida, porque en la toma de decisiones pues está, no solo está implícita mi vida, ¿cierto? Mi entorno familiar, sino que están implícitos todas las personas o todos los sujetos con los que yo convivo, mis vecinos, el de la tienda, mis amigos, mi pareja o mis parejas, mentiras, mi pareja, en fin, ¿cierto? Entonces, ese concepto de ciudadano se da sobre la base de ese compromiso ético con la vida en concepto macro, el concepto de vida como tal, pero además de la vida en sociedad. Yo tengo una vida en sociedad, sí, tengo una vida familiar, claro. Soy dos personas, no, soy la misma, solo que en una ejerzo un rol y en el otro, en el otro marco, pues ejerzo otro rol. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Sí, Sí, señor. señora. Vale, listo. Señor. Entonces, un ciudadano activo debe tener en cuenta que, recordemos que esta tercera sesión, pues obviamente está relacionada con la sesión 2 cuando hablábamos de ciudadanías activas. Entonces, muchos del contenido que vamos a trabajar hoy ya lo hemos visto tanto en la sesión 2 como en la sesión 1. Bueno, entonces, la ética del ciudadano se centra en la responsabilidad mutua, es decir, ¿somos corresponsables? ¿Tenemos una corresponsabilidad? Claro que sí. No quiere decir que la responsabilidad del entorno social sea del alcalde o del señor presidente o del señor gobernador o del presidente de la Junta de Acción Comunal o de mi papá o de mi mamá. No, es una corresponsabilidad donde todos tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino con el otro, ¿no? Por ello es importante el reconocimiento del otro, el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. En ese orden de ideas, la responsabilidad mutua y la solidaridad entre los individuos. Ahorita tocamos ese tema. En la ciudadanía activa, ese principio implica velar, cuidar, propiciar, fomentar el bienestar de los demás. Cuando yo fomento, cuando yo cuido a los otros, inclusive claramente a los míos, pues hay una idea de autocuidado, ¿cierto? Porque claro, si yo quiero el bien de los míos, pues obviamente yo debo estar bien, ¿cierto? Eso implica también un autocuidado de sí mismo, ¿no? Por ahí hay un texto
de Foucault sobre el cuidado de sí mismo. No recuerdo si está en la bibliografía. Si no me cuentan y yo se los comparto. Muy bueno y muy interesante sobre ese concepto de autocuidado que viene por allá desde el oráculo de Delfos, ¿no? Y lo trabajó Sócrates y bueno, toda la tradición filosófica. En ese orden de ideas, cuidar no es solo atender al otro, sino también reconocerlo en su dignidad, en su vulnerabilidad y su valor como ser humano. Eso ya lo habíamos trabajado. Es decir, reconocer al otro no es solo no sé, llamarlo por su nombre, ¿cierto? Dejar de decirle Pepito, vecino, fulanito, que no es que sea negativo, sino que ese reconocimiento implica reconocer su vulnerabilidad en sentido de ser humano. ¿Somos vulnerables? Claro, no solo mi vecino, no, yo también, ¿cierto? Cada uno de nosotros es vulnerable y esa vulnerabilidad que implica puede ser una enfermedad, puede ser una situación económica, puede ser desempleo, en fin, pero también puede ser, no sé, un fracaso amoroso, por ejemplo, ¿cierto? Un fracaso laboral que pegan duro, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, bueno, y obviamente reconocernos en la vulnerabilidad respecto del entorno natural, ¿no? La naturaleza superior a nosotros, claro. De hecho, de los mayores retos del hombre, quizás el que nunca va a poder dominar es la naturaleza. Y en ese sentido, somos vulnerables. ¿O quién es superior a un terremoto o a un maremoto, ¿no? Y ojalá viva por allá en un tercer, cuarto piso. Más miedito da. En ese sentido, cuidar, ¿cierto? No solo significa que si mi vecino tiene hambre, yo le llevo un pan. No, no se trata de eso y como les digo, ya lo hemos venido trabajando, sino que se trata de propiciar momentos, situaciones, ¿cómo más decirlo? Ayudas que permitan no solo solventar por un momento la dificultad, sino que permitan mitigar esa problemática. Pero además no solo eso, no se trata solo de lo material, también se trata de lo emocional, inclusive de lo espiritual, ¿no? Espiritual sin caer en el dogma religioso concretamente, ¿no? No religioso judeocristiano, ¿no? No, sino estamos hablando de la relación con algo trascendental, lo que sea, ¿no? Acá vamos a ser un poco panteístas, un poquito siguiendo a Baruch Spinoza. Entonces, en ese sentido, reconocer al otro implica reconocer que también sufre o que también puedo sufrir, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de solidaridad, se refiere a eso, en que en algún momento determinado, no solo mi vecino va a necesitar un abrazo, no, yo también lo puedo necesitar, ¿cierto? Y lastimosamente nos cuesta demostrar nuestras emociones, nos cuesta demostrar que sufrimos, ¿cierto? Nos cuesta o juzgamos, por ejemplo, que un hombre llore porque supuestamente un hombre es fuerte, entonces como es fuerte no puede llorar, pero resulta que tiene una situación, no sé, de maltrato en su casa, en fin, cualquier cantidad de situaciones donde nos vemos afectados emocionalmente, ¿no? Y es muy importante reconocer y cuidar de nuestra salud mental, emocional y espiritual, ¿no? Porque son, por decirlo así, abstractas, es decir, a mí se me puede notar que estoy enferma, ¿no? Porque tengo ojeras, bueno, cualquier situación, ¿no? Pero lo emocional no se ve. ¿Mm? Pero además tener en cuenta que, por ejemplo, las enfermedades están ligadas a las emociones, ¿no? Pero también que a partir de una buena alimentación, un cuidado de sí mismo, un autocuidado, pues yo me puedo curar. Y, en fin, cualquier cantidad de situaciones que ustedes pueden consultar, que ustedes pueden indagar. A lo que voy es que cuidar del otro no es solo solventar con un mercado o, no sé, hacer un bono, una Coca-Cola bailable y reunir una plata y llevar, no, sino que implica reconocer no solo su dignidad, valorarlo por ser humano, ¿cierto? Valorar la dignidad de su vida, pero reconocer su vulnerabilidad o reconocernos mejor en la vulnerabilidad. Yo puedo ser la mejor profesora del mundo, ¿cierto? Pero ello no implica que yo no sea vulnerable, ¿sí? Mi vecino puede ser el vecino más fuerte del mundo. Ello no implica que él no sienta, que él no se sienta abrumado en determinada situación, ¿m? Y así sucesivamente. Y esto especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de discriminación, cuando hablamos de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro,
hablamos de doméstica respecto de las mujeres, pero resulta que los hombres también sufren y sufren bastante, que es lo mismo que pasa con los niños, con los chiquitines, pero también con los adolescentes, ¿no? Entonces nosotros los grandes asumimos que la vida de ellos es chévere, pues que hace un chino jugar. No, ellos también tienen dificultades complejas y de acuerdo a su entorno, a sus edades, a sus contextos, son situaciones difíciles que son difíciles de tratar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta, por acá nos dice David Mauricio, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad es la puerta de la empatía. Gracias, David. David ahora es el profesor. Mentira. Gracias, David. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, reconocernos, se me había olvidado ese concepto de empatía, reconocernos, ser empáticos con el otro. Si uno ve a un señor llorando en la calle, dele un pañuelito allá para que se suenen los moquitos, eso no pasa nada. Si su compañero de trabajo tiene un mal día, acérquese y ofrézcale un cafecito. No le pregunte porque muy seguramente no quiere hablar, ¿cierto? Además porque sí es muy incómodo hablar de los líos que uno tiene en su vida privada, pero sí que sienta apoyo. Y en ese orden de ideas, importante tener una red de apoyo emocional, que cuando su merced se sienta abatido, esa red de apoyo esté ahí para ayudarle a usted, para, sí, para protegerlo si se da el caso, pero más bien como para darle un soporte, un abrazo, un café, inclusive una pola, camine y se distrae un poquito. Eso no quiere decir que la profesora de ética dijo que vámonos a tomar todo cerveza, no, pero sí reconocernos y ser empáticos con el otro. ¿Todos sufrimos? Claro. Acá levante la mano el que está exento o el que ha estado exento de un fracaso amoroso. Levante, ninguno. Levante la mano el que ha querido el trabajo soñado y no ha podido porque le falta una cosita, puede ser una tontada. Todos. Levante la mano el que se peleó con el esposo, la esposa, la pareja o los papás y salió saltando de la felicidad. No, ninguno. Todos tenemos dificultades porque justamente la vida se trata de eso, de aprender a solventar, de superar esas dificultades que se nos presentan y para ello es importante la empatía y la red de apoyo. Por eso tenemos amigos y los que no tienen amiguitos porque es totalmente válido, ¿cierto? Bueno, tratar de buscar, ¿cierto? Una red de apoyo que cuando su merced tenga una dificultad esté ahí, al menos para hacerle compañía, bueno, o al menos para invitarlo a dar una vuelta al parque o ir a comerse un helado, para que usted se pueda distraer. Y ello implica cuidar el bienestar afectivo, cuidar las emociones, cuidar la salud mental, ¿no? Con pandemia que se evidenció, ¿no? Que todos sufrimos de ansiedad. Claro, es que se nos vino un monstruo encima, ¿no? Con esos acontecimientos geopolíticos, claro, uno tiende a ponerse en alerta. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cierto? ¿A qué horas nos invaden? En fin, cualquier cantidad de cosas y de películas que uno también se arma con tanta información. Lo importante es siempre tener calma, pero sobre todo, muchas gracias, estimado David Mauricio, ser empáticos, inclusive conmigo misma o conmigo mismo, ¿no? Tendemos a darnos duro y yo soy fuerte y a mí no me vuelve a pasar y no sé qué. No, tratarse uno con cariñito, consentirse, cuidarse, hacerse un cafecito rico, darse un bañito y demorarse uno un poquito en la ducha, desconectarse del mundo y ver una peli, una serie, lo que sea, compartir con sus mascoticas, con su familia, sus papitos, lo que sea, pero que le implique a usted un bienestar con usted mismo, porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ir a decirle al otro, oiga, pero qué? Levántese que la vida sigue. No, ¿listo? Y bueno, hasta ahí la clase de autoayuda. Avanzamos. Entonces, en los escenarios de formación ciudadana, dice Diana Paola, reconocer que también puedo ser amado y vulnerable. Claro que sí, importantísimo. El concepto de amor, ¿cierto? El concepto de felicidad, inclusive la felicidad, como todos sabemos, es momentánea. La felicidad no es tener cualquier cantidad de millones de millones de millones de pesos. Bueno, no, mentira, sí, debe ser chévere, ¿no? No me ha pasado, pero debe ser chévere. Pero además, claro, ¿puedo ser amada? Sí, por supuesto. ¿Los animalitos pueden ser amados? Claro, así debe de ser. La naturaleza, los ríos, las plantas deben ser amados, pero por supuesto, es que nuestro entorno es el oxígeno, es la vida misma, pero también los otros, ¿no? Y bueno, en fin. Entonces nos dice que escenarios de formación ciudadana, y aquí partimos del concepto que nos da Zuluaga, que está en la bibliografía, y nos dice,
La dinámica ciudadana se forja en múltiples escenarios, siendo la familia, la escuela y la sociedad los pilares fundamentales donde se gesta y se nutre el ejercicio de la ciudadanía. En ese orden de ideas, estimados amiguitos, vamos a trabajar sobre 3 escenarios que son súper claves para la formación ética y ciudadana, ¿no? Entonces, siendo el primero la familia, en ese orden la escuela y por último la sociedad, que es donde se va a desarrollar lo que aprendemos en la escuela y lo que nos han transmitido en la familia. Bueno, entonces, la familia son los lazos familiares, actúan como el tejido que sostiene los cimientos de una sociedad. La escuela es el espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, se promueve el diálogo democrático y se estimula la participación en la vida comunitaria. Y la sociedad es el espacio donde se ponen a prueba los valores inculcados en el ámbito familiar y escolar. Entonces, en ese orden de ideas, amiguitos, vamos a ver un video. Sí, vamos a ver un videíto. Ustedes me indican, no tiene audio, ¿listo? No tiene audio. Ustedes me indican si lo están viendo. ¿Ahí lo están viendo? No, todavía no. Sí, señora, pero no se escucha. No, no tiene audio. Sí, señora. Vale. Profe, yo no veo nada. ¿Los demás lo están viendo? Una imagen, señora, profe. señora, Ese que mira. dice la familia es un espacio de socialización. Ah, juema chica. No, Vale, no se ve. entonces espérenme un segundo, les comparto el enlace para que lo puedan ver en sus casitas. Listo. Está en el chat el enlace, ¿listo? Entonces, ahí ya pueden acceder para que lo puedan ver. Sin embargo, lo voy a volver a proyectar acá en pantalla, ¿vale? Recuerden que no tiene audio. Ah, pero tacho. Hay que compartir pantalla. Listo. Ahí me avisan, porfa, si lo están viendo. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí, profe. Sí, Ah, profe. vale, vale. Está cargando. Profe, yo no estoy viendo. Profe, yo no estoy viendo el video.
Listo, hasta ahí el video. Ay, lo puedes ver en el enlace, por eso les compartí el enlace en el chat. Listo, los que pudieron ver el video, ¿qué reflexión les genera el video sobre la familia? ¿Ninguna? ¿Ninguna reflexión? La familia es la raíz de todo, dice Catherine. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, que la familia es la primera de las construcciones sociales. Sí, señor, muy bien. ¿Alguien más? La familia, Profe, Señor. Señor. profe, la familia es el núcleo fundamental y por lo cual hay que respetarlo. Sí, señor, muy bien. Listo. Entonces avancemos. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. La presentación. Sí, señora. Vale. Entonces Familia es la base de todo. nos dice David que desde allí se modela el ejercicio ciudadano a partir del ejemplo. Muy bien, la familia es donde nos formamos como personas. Muy bien, muchas gracias Juliana y David. Listo, entonces, la familia es el primer escenario de formación ciudadana. Bueno, entonces como nos indicaba el video, desde tiempos memorables, ¿cierto? La familia se conformó en tribus, como ustedes saben, y en esas tribus, pues obviamente hubo un desarrollo de lo que nosotros conocemos hoy como familia, ¿cierto? Entonces, en esas tribus, ¿qué se hacía? Se fomentaba, por supuesto, la creación, por decirlo así, la construcción más bien de una lengua para poderse comunicar, se creaba o había una idea de, ay, se me olvidó, de tener hijitos, de reproducción, pero pues también una organización social, en fin. Toda la información que les estoy dando está en el video muy bien explicado, ¿vale? Para que lo puedan ver, inclusive lo puedan compartir con sus hijitos, sus esposos, sus papitos, sus mamitas, en fin. Entonces, nos dice la imagen que la familia no es solo un espacio privado, sino el primer laboratorio donde los niños y las niñas aprenden valores, derechos, deberes y formas de convivencia democrática. En ella se sientan las bases de la identidad y el ejercicio responsable de la ciudadanía. A partir de la experiencia familiar, como nos indicaba David, el niño internaliza los derechos, la autonomía, la participación, el respeto mutuo y la libertad individual. Valores que gobiernan la interacción social, es decir, la familia es el primer laboratorio social del niño. En ese orden de ideas, y nos dice Diana, tejido de conceptos de buenos o malos hábitos. Sí, sí señora, también. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, cuando la imagen nos dice que la familia es el primer laboratorio social del niño, nos está indicando que en este escenario, ¿cierto? Es donde el niño se va a empezar a desarrollar como un sujeto social. En otros términos, ¿la familia es un pequeño núcleo social? Sí, claro que sí. Puede que mi familia sea muy grande, ¿cierto? Lo digo pequeño, pues porque respecto de la sociedad, pues es pequeño, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la familia ejerce un rol fundamental en la formación del niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es en ella donde se educa en valores. Ojo, porque acá hay una pequeña tergiversación y se tiene entendido que en la escuela, ¿cierto? O el colegio, escuela como institución, es donde se educa al niño. No, los que son papitos, los que quieren ser papitos. La familia es el primer espacio social donde nos educan, donde educamos. Y esa educación que implica educación en valores, ¿cierto? Es decir, que si un muchachito se desbarata en el salón de clases, ¿qué podemos deducir? ¿Cierto?
que en casa puede haber un quiebre respecto del comportamiento, ¿cierto? O de la responsabilidad, bueno, cualquier cantidad de situaciones. En ese orden de ideas, reconocer, tener presente y en la medida de lo posible, poner en práctica la educación en valores, la responsabilidad, la justicia, el amor, la solidaridad, la empatía, la perseverancia, la disciplina, el respeto, en fin. Todos estos valores nos los inculcan en casa. ¿Quién? Mi papá, mi mamá, si yo no vivo con ellos o no me criaron ellos, mi abuelita, mi tío, con quien yo me haya criado o con quien el individuo pequeñito se esté formando como personita. ¿Por qué es importante el núcleo familiar? Porque es la primera formación del niño, ¿cierto? Pero además, como dice la imagen, es el primer laboratorio social, ¿cierto? Nos dice David Mauricio. Bien lo decía de la cortina, todo parte del espacio familiar y desde allí, de donde se construyen los valores que se afinan en la escuela. Ajá. Los docentes no pueden ser creadores de la moral, ya que ésta se gesta en el hogar. Muy bien, David, muchas gracias. Recuerden que David es el profesor ahora. Entonces, en ese orden de ideas, estimados amiguitos, es importante, los que son papitos y van y le arman por allá pelotera a los profesores. No, los responsables de la educación de los hijos son los papás. Los responsables de la formación de los niños sí somos los profesores. ¿Listo? Esa distinción es importante tenerla clarísima. ¿Para qué? Uno, para que yo no delegue mi responsabilidad social de mi hijo al profesor o al que lo cuida. No, esa es mi responsabilidad. Y si no, ¿quién me mandó a mí a tener hijos? ¿Vale? En ese sentido, importante, papitos, o los que quieren ser papitos, es importante reforzar, formar en valores, sobre todo en la empatía, en la justicia, en la igualdad, en la equidad, que nos están haciendo mucha falta. Y eso lo puede ver uno saliendo acá de la puerta a la calle. Bueno, entonces, recordar que ese laboratorio social le va a permitir al niño desarrollarse como un pequeño ciudadano, ¿cierto? En una convivencia democrática. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el niño tiene derecho a participar? Claro, ¿no es que él también tiene voz y voto? Y si no, vuelvo y digo, ¿quién lo mandó a tener hijitos? Si no lo va a dejar ser y desarrollarse, pues ¿quién lo mandó? Ahora permítale que él se desarrolle, ¿listo? Entonces, esa convivencia democrática implica que este pequeño sujeto tiene deberes, no, derechos, ¿cierto? Pero también tiene deberes. ¿Cuáles? Unos que sean acorde a su edad, acorde a su contexto. No quiere decir que el chino tiene que salir a trabajar. No, 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 no. Recuerden que eso es delito. Pero además, si usted no está en la capacidad de dotar a su hijo, pues qué mérito tiene, ¿cierto? De ser educados, de tener un sistema de salud que lo atienda, ¿cierto? Pero además que tenga espacios de ocio, es decir, que él pueda compartir con sus amiguitos, pueda salir a jugar, pueda ver la tele, todo bajo orientación de los papitos, ¿no? Pero además, esa convivencia democrática implica sus derechos, su derecho a participar en las decisiones de la familia, ¿cierto? Que no queremos pizza, queremos, no sé, hamburguesa. Estoy diciendo cualquier bobada. ¿Listo? Entonces, importante, esa convivencia democrática le va a permitir a este pequeño sujeto, ¿cierto? Adquirir responsabilidades, pero además aprender a que es un sujeto social y en virtud de ello va a relacionarse con los demás, ¿cierto? Entonces, si mi niñito hace bullying, por ejemplo, que claramente hay casos, si mi niñito hace bullying, ¿cierto? Pues, ¿quiénes son los responsables? ¿El niñito que hace bullying o los papitos que no ponen límites o no educan con amor o bueno, no sé, ¿cierto? Si mi niñito es la víctima del bullying, ¿cierto? De quién es el llamado, claramente de los profesores y de la institución, pero también de los padres, mostrar qué está pasando, que no estamos fortaleciendo a esta personita. Y recordar que tanto para papás como para profesores y para todo el entramado social, cuando tenemos niñitos,
no tenemos un muñequito más, ¿cierto? Puede que sea hermoso el niño y todo lo demás, pero ello implica que es una vida y que nuestra responsabilidad es formar a esa personita para la vida, para ese entorno social, con todas las mil y unas dificultades que se puedan presentar, pero también con toda la felicidad que pueda llegar. En ese orden de ideas, preparar a esta personita para el fracaso, por ejemplo, para la frustración, para la pérdida, ¿no? Cuando fallece el abuelito, por ejemplo, cuando fallece la mascotica, pues es muy difícil. Pero también para poder asumir, por ejemplo, un momento de euforia. Y no que hubo un momento de euforia porque, no sé, el equipo X hizo un gol y el chino se desbarató y acabó con la casa y le dio en el hocico a todo el mundo. No, sino poder medirse, ¿cierto? Porque claro, hay estados de euforia donde se sale uno de sí y hace cualquier desmán, ¿no? Eso pasa en las películas, en la vida real no. Entonces, tener conciencia de ello. Entonces nos dice Robinson, los modales vienen desde casa. Muy bien, sí señor, de acuerdo. Y nos dice Angie Paola, discrepo un poco en cuanto a que los docentes no pueden ser creadores de la moral, ya que muchos estudiantes llegan desorientados y sin bases sólidas en cuanto a eso, siendo realistas, que al fin de cuentas terminan ayudando a forjar los docentes, aunque sí, todo parte desde la familia, pero en últimas consecuencias, en escenarios reales, los docentes y la sociedad misma acaba formando para bien o para mal a ese ciudadano. Claro, claro, Angie, totalmente de acuerdo. Sin embargo, el ejercicio de esta sesión es reforzar, ¿cierto? Que esa primera formación, esa primera educación mejor, se da en casa. No para eximir a los docentes o al gremio de docentes del cual pertenezco de la responsabilidad de forjar y fomentar los valores. No, sino para hacer un recorderis de la importancia de la familia, que lo decía un compañerito hace un momento. La familia es el núcleo y es la base de la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Claro, muchos niños llegan desorientados porque los papitos de esta sociedad son papitos jóvenes que muy seguramente también están desorientados. Y en ese orden de ideas, con base en que yo formo al niño, ¿no? Entonces, pero esa es otra discusión. Entonces dice por acá Marley, creo que la educación dentro de la familia hoy enfrenta grandes retos. Vivimos tiempos donde la confianza y la comunicación se ven afectadas por el ritmo de la vida, tanto en casa como en la escuela o el colegio. Sí, señora, de acuerdo. Ah, sí, hablando desde el deber ser, tiene razón. Bueno, listo. Entonces, importante, papitos, importante, hermanitos mayores, primitos, tíos, es decir, todos los que tengan en sus casitas niñitos pequeños en estado de formación. Recuerden que la educación se da de los primeros años a los 7, ¿cierto? Esa formación, inculcarla con amor, con respeto, ¿sí? Respetando a ese pequeño ser, reconociendo su vulnerabilidad, reconociendo sus derechos, permitiéndole participar, que él se sienta partícipe de ese pequeño núcleo social que él habita, pero también recordarle que venga niño, usted tiene deberes, recoger sus juguetes, hacer sus tareas, no sé, lavar sus pantaloncillos por allá cuando se baña, bueno, no sé, ¿cierto? Es decir, forjar a un ciudadano que sea activo y que cuando sea grandecito pueda participar de esas comunidades, de esa sociedad, porque a la final para ello es a donde apuntamos. ¿Listo, muchachos? Bueno, ya avanzamos. Entonces, el pensamiento moderno ha separado lo familiar de lo ciudadano, que es lo que nos están diciendo acá nuestras compañeritas. Pero esta división debe superarse. La ciudadanía comienza en el hogar cuando se promueven las relaciones basadas en la equidad, la participación y la corresponsabilidad, pero también en el afecto, en el amor, en el cariño, en la confianza, ¿cierto? En el reconocimiento de que esta personita piensa, siente, elige, toma decisiones,
En fin, un día amanece contento, otro al ratico ya está bravo, si hablamos de los adolescentes, un día quiere compartir, al otro día no nos quieren ni ver, en fin, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, sí se trata de promover más bien los valores y derribar esa brecha, ¿cierto? Del pensamiento moderno. Eso tiene muchas aristas, muchos matices respecto de la industrialización y bueno, todo lo demás, pero lo importante es romper esa brecha, ¿cierto? Y que la familia vuelva a servir como modelo de formación. Eso es muy importante, sobre todo a estos niños en estos tiempos posmodernos, diría Lyotard, ¿cierto? Donde, perdón, hay infinidad de metarrelatos y ellos muy seguramente van a tender a confundirse y van a empezar a buscar información porque claramente van a buscar respuestas, ¿no? En ese orden de ideas, amiguitos, el dualismo entre lo privado, la familia, y lo público, la ciudadanía, deben ser una sola. Es decir, ese dualismo debemos derribarlo para que esta personita se sienta partícipe tanto de su escenario familiar como del escenario ciudadano. Bueno, en ese orden de ideas, la escuela va a ser otro escenario importante en la formación de las personas, puesto que la educación es un mecanismo para implantar, impulsar un tipo de cultura y para hacer realidad valores e ideales de la cultura que yo deseo. No quiere decir que yo deseo una cultura y entonces todos deseamos una, entonces cada quien va a hacer su cultura. No, sino que obedecemos a una ética común. Y esa ética común pues está mediada por tradiciones, pensamientos, costumbres, tradiciones, ¿cierto? Pero también está permeada por el ámbito político, por el ámbito cultural, por el ámbito económico y obviamente por el ámbito social. En ese orden de ideas, ¿cuál es la función de la escuela como institución, ¿cierto? Y es contribuir a desarrollar las habilidades y competencias que cada uno de los individuos posee como sujetos sociales. Eso lo hace la escuela, pero también es el deber de la universidad. ¿Ello qué implica? La escuela requiere ser incluyente, saber tratar la diferencia, ser el lugar en el que se aprende a vivir con otros a través del conocimiento y de las interacciones. Se sientan las bases de la construcción ciudadana. Los estudiantes aprenden democracia viviendo y construyendo su comunidad democrática de aprendizaje y de vida. ¿Cómo la construyen? Cuando hacen amiguitos, cuando empiezan a conseguir novia, por ejemplo, ¿cierto? En ese orden de ideas, claramente la labor, como lo decía Angie, los docentes y Jesús están muy activos hoy. Ya te leo, David. La escuela como institución, ¿cierto? Tiene un reto muy importante y es incluir, es decir, reconocer la diferencia, ¿cierto? Que desafortunadamente es una de las dificultades que tiene la escuela tradicional, por ejemplo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, como se conoce coloquialmente, ser el segundo hogar, ¿cierto? Pero además ser ese lugar donde el niño, el adolescente, aprende a vivir con sus pares. Por eso los niños estudian todos dentro de un mismo rango de edad. Por eso están divididos por niveles, por decirlo así, ¿cierto? Aprenden a vivir con los otros, porque si seguimos a Vygotsky, por ejemplo, ¿cierto? En la zona de desarrollo próximo, los chinos aprenden o aprendemos y aprendimos con base cuando me desarrollo con mis pares, es decir, con los que son iguales a mí, ¿cierto? Mediados por un tutor, ¿no? Pero en ese orden de ideas, ese aprendizaje y ese pequeño escenario social le va a permitir a los estudiantes o a los niños, más bien a los adolescentes, interactuar con los otros y en ese orden construir, ¿cierto?, las bases de la ciudadanía a partir del ejercicio democrático. En ese orden de ideas nos dice David, en la práctica tiene razón, en la experiencia con comunidades desde la docencia he tenido la oportunidad de ver cómo la pluralidad de constructos morales hace un poco complicada la unificación de los valores a trabajar. Sin embargo, es allí donde se marca aún la diferencia entre moral y ética.
lo moral nace y se construye desde casa, ¿sí? Como primera e inmediata sociedad. Pero la ética sí la debemos trabajar nosotros desde la escuela. Estoy en licenciatura, se denota. Y desde allí unificar la diversidad moral en un conjunto de valores en común que sean la base de la democracia y de la ciudadanía. Perfecto, pero recordemos también, David, que es importante involucrar en ese ejercicio a los padres y en ese orden de ideas la educación que se transmite con base en la familia. Bueno, entonces, en ese sentido, con lo que hemos venido discutiendo, que me parece muy chévere, esas opiniones diversas, la escuela o la universidad debe propiciar condiciones y promover los grandes cambios que una sociedad requiere para transformaciones muy profundas en la forma de entender el mundo, de asumir los valores, de comportarse y de vivir la cotidianidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la educación del ciudadano debe estar destinada no solo a consolidarlo como profesional o técnico, sino que primordialmente debe propiciar y fortalecer el desarrollo y la formación ciudadana como estilo de vida que favorezca la convivencia, que propicie, que fomente la convivencia. ¿A partir de qué? De la empatía, de la solidaridad, del respeto, de la justicia, en fin. La universidad debe considerarse como un espacio de consolidación de valores personales y sociales guiados por ideales de dignidad, libertad y justicia. Bueno, además, importante tener en cuenta que la universidad tiene un trabajo importante, un reto más bien, un reto importante, y es formar en pensamiento crítico, en autonomía, ¿cierto? En argumentación. ¿Para qué? Para poder debatir, para poder llegar a consensos, pero además para poder entender el mundo, ¿cierto? El mundo que se nos está presentando en este momento, ¿cierto? Y poderlo entender no quiere decir que me sé todas las teorías conspirativas, no, se trata de poder asumir la realidad que tenemos en el momento y poder interactuar con ella. Y en ese sentido, poder restaurar, si es el caso, el tejido social, ¿cierto? Por ello, hablamos de ciudadanías activas, ¿cierto? Porque recordemos que una ciudadanía activa es la que nos va a permitir interactuar, no solo con los otros, sino dentro de ese entramado social. ¿Para qué? Para restaurar comunidades, para solventar dificultades que nos afecten a todos, siempre sobre la base del resguardo del bien común, ¿no? Por ello, el ideal de justicia, por ello, el ideal de libertad, por ello, el ideal de dignidad, de empatía, de reconocimiento del otro, en fin. Entonces, la universidad, y especialmente la universidad pública, es la llamada a preservar y a fomentar, pero también propiciar el pensamiento crítico, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ese es el trabajo de la universidad pública. No quiere decir que ahora todos somos revoltosos y vamos a estar en contra de todo. No, sino de tener los argumentos necesarios, ¿cierto? Para poder debatir, para poder entrar en discusión con el otro, para poder llegar a consensos, para poder llevar a cabo esa transformación social de ese tejido social que tanto necesitamos todos. No quiere decir que todos vamos a salir a arreglar el mundo, ojalá así fuera, ¿cierto? No es fácil, pero ello no indica que como no es fácil, entonces yo me quedo acá sentada y espero que el mundo se caiga a pedacitos. No, porque no solo se trata de mi vida, sino se trata también la de mi familia, la de mis papás, mis abuelitos, mi familia como tal, pero también de mirar atrás y de quienes vienen detrás de nosotros. Muy posiblemente nuestros hijos, ¿cierto? Muy posiblemente mis primitos, mis hermanitos, mis sobrinitos, mis vecinitos, es decir, que en último término estamos trabajando para dejar un mundo mejor a estas sociedades que vienen detrás de nosotros. Y eso es muy importante, dejar un mundo más agradable, más bonito, por decirlo así. No quiere decir que el de ahorita sea feo, está un poquito congestionado, pero igual es habitable, es vivible, ¿cierto? Pero si podemos trabajar en pro
de tener un futuro mejor, un futuro inmediato además, no quiere decir por allá en 80.000 años, no, un futuro inmediato que nos permita a nosotros también tener tranquilidad, paz, armonía, que podamos entrar en armonía con algo espiritual, si se quiere, con la naturaleza, pero también con los otros. Bueno, obviamente reconocimiento, obviamente no, reconocimiento, reconociendo mejor la vulnerabilidad del otro. Y en ese sentido, pues reconocer que los chiquitines son más vulnerables que nosotros, ¿no? Entonces, ahora bien, la sociedad como espacio de formación ciudadana. Entonces, es fundamental entender que la condición ciudadana no es una condición natural, sino una construcción social que se da en la interacción ciudadana, cotidiana, perdón, a partir de la interiorización y apropiación de normas, valores, costumbres, significados, discursos, roles, derechos, deberes, miedos y sanciones, o sea, que es fruto de un proceso de socialización, ¿cierto? Entonces, la condición ciudadana no se da como una condición natural del hombre, no. Por ejemplo, dice Thomas Hobbes que una de las condiciones naturales del hombre es ser egoísta por naturaleza, ¿cierto? Esa es su condición natural. Pero también el instinto de supervivencia, por ejemplo, o el instinto sexual. Esas son condiciones propias del hombre. El concepto de sociedad como el lenguaje es una construcción, y es una construcción que se da a partir de la interacción con los otros, ¿cierto? ¿Cómo se creó el lenguaje? Bueno, cuando hubo la necesidad de comunicación. De hecho, lo primero que se creó no fue el lenguaje, fue la risa, ¿no? Entonces, la risa también es un medio de comunicación y fue el primer medio de comunicación que tuvieron estas sociedades, no sé, como el neolítico, tal vez, no me acuerdo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, los procesos de socialización se dan a partir, sí, de la experiencia, pero como condición ciudadana, como construcción de cada uno de nosotros dentro de un conjunto. No quiere decir que un individuo solito se inventó el habla, no, o el lenguaje más bien, no, se dio en la interacción. Hay una película muy chévere que se llama, si mal no estoy, La Guerra del Fuego. Y en esa, pues viejísima, y en esa película muestran cómo a partir de la invención del fuego, el descubrimiento más bien del fuego, se empieza a generar esa construcción del lenguaje, siendo el primero, la risa, el primer medio del lenguaje. Si la pueden ver, véanla, y si se la pueden mostrar a sus hijitos, una tarde chévere de cine. Es muy vieja, tiende a ser un poquillo aburrida, pero es chévere. Si la pueden ver, se la recomiendo, sobre todo para los que estudian licenciaturas, los que quieren ser profes, o los de humanidades también. ¿Listo? Pero igual para todos. Entonces, esos procesos de socialización se dan a partir de lo que nos están indicando en la imagen. Apropiar las normas, asumir los valores y practicarlos a partir de las costumbres que están insertas, pero que también llegan con los que, no sé, vienen de turistas, por ejemplo, ¿cierto? A partir de los significados, a partir de los discursos y de cada uno de los roles que nosotros ejercemos, pero también de los derechos, de nuestros deberes, pero también se forja a partir de los miedos, ¿cierto? De las sanciones que recibimos cuando cometemos alguna infracción. Es decir, esos procesos de socialización no se dan solo porque nos estrechamos la mano, no, son situaciones que se dan a partir de acontecimientos, y esos acontecimientos nos llevan a la toma de decisiones, y con ello vamos forjando un proceso de socialización. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señora. ¿Cómo se llama, profe? No. Elisa, mentira. La peli se llama La Guerra del Fuego. Ahorita miro si está por ahí y se las comparto. Listo. Entonces, la sociedad. Ser ciudadano no es solo una condición legal, no es solo que yo porte una cédula o un documento que me diga, usted se llama Pepita Pérez y su número es tal. No. Ser ciudadano es un compromiso ético con la vida en sociedad. Eso ya lo habíamos visto. Los principios que sostienen la ciudadanía, respeto, equidad, justicia y solidaridad,
nos invitan a todos, a mí también, a reconocernos como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias. Gracias, David. No esperaba menos de ti. Muchas gracias. Ahí está en el chat el enlace de la película. Es chévere. Voy a volver a verla. Es chévere, se las recomiendo mucho. Gracias. Se puede considerar el control social como la piedra angular de la participación ciudadana, ya que es la que facilita la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones de manera constante y activa, para que se garantice la lucha contra el fenómeno de la corrupción. Es decir, ay, Diana abandonó la reunión. Bueno, es decir que el control social es necesario, desafortunadamente sí, y más en estos tiempos postmodernos donde la corrupción pues es un fenómeno que no solo ataca las instituciones, las gubernamentales, sino que está presente en todo lado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo cometo alguna infracción en mi empleo, ¿cierto? Pues estoy siendo corrupta. Cuando yo le quito puntos a mis estudiantes, por ejemplo, porque se fue de la reunión, pues estoy siendo corrupta, son actos de corrupción, es decir, la corrupción no implica solo, o no implica, ¿cómo decirlo para que no suene feo? Adueñarse de lo que no es mío, en este caso dinero, no, o de terreno, no, implica ser desleal con el otro, implica traicionar la confianza del otro, implica sobrepasar el respeto, en último término, pisotear el respeto, ¿cierto? Verle la cara de bobis al otro, ¿sí? Es decir, y respetar su dignidad como ser humano, como ser pensante, como ser inteligente. Eso es la corrupción. No solo cogerme una plática allí de un contrato, no. La corrupción implica atacar los valores, ¿cierto? Del respeto, de la equidad, de la justicia, de la solidaridad, romperlos, pisotearlos. Eso es la corrupción. Cuando yo digo mentiras, estoy siendo corrupta, sí, aparte de mentirosa. Cuando yo busco la forma de sacar provecho de una situación X o Y, ¿estoy siendo corrupta? Claro, pero aparte de ser corrupta, pues soy deshonesta, y no solo con el otro, en principio conmigo misma, ¿cierto? Es como cuando los estudiantes le dicen a uno mentirillas para que no deje presentar la tarea. Se está engañando usted no me está engañando a mí, yo no, tonta no soy, ¿cierto? Pero además, claro, no les puede permitir, listo, presente, pero en último término, ¿quién está perdiendo? No la U, no el profe, sino la personita en formación. ¿Por qué? Porque va a asumir que esa acción la puede seguir llevando a cabo y con seguridad la va a seguir llevando a cabo. Entonces, ¿soy corrupta cuando no cumplo? Claro, claro que sí. No quiere decir que todos somos, o mentira, sí, todos hemos cometido actos de corrupción. Claro, levante la mano el que no ha dicho mentiras. Levante la mano el que no ha cogido un panecito de más. Levante la mano el que no ha dicho una mentirilla ya para presentar un trabajo. No, es que yo también fui estudiante. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ese fenómeno de la corrupción implica un fenómeno bastante negativo en el entorno social, y por ello, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pues es necesario el control social. ¿Listo? Pero importante también reconocer, como lo dijera Husserl, filósofo contemporáneo, que siempre hay un principio de corregibilidad. Ese principio, no en esos términos, pero en último término indica que siempre podemos corregir, ¿cierto? Corregir esos pequeños vicios, dijera Aristóteles, ¿cierto? Y propiciar ambientes saludables, en el trabajo, por ejemplo, un ambiente saludable donde todos estén felices de trabajar, ¿cierto? No, donde todo el mundo se sienta a gusto, contento, en armonía, en fin, es difícil, pero no imposible. Entonces, no podemos vivir de la queja, importante, además eso trae enfermedades. No podemos vivir de la queja, una sociedad de indignados. Debemos asumir el papel de ciudadanos responsables. Bueno, cada vez que participamos en una iniciativa, denunciamos una injusticia o proponemos alternativas desde el diálogo. Ejercemos una ciudadanía que transforma, que construye y, súper importante, que dignifica no solo al otro,
en principio me dignifica a mí mismo. Cuando yo ejecuto acciones de transformación, de construcción, ¿cierto? De, ¿cómo decirlo? De propiciar espacios sanos, ¿cierto? Que estoy dignificando pues la vida, dignifico mi vida, pero también dignifico la vida de los otros. Y eso es muy importante, además de muy, muy necesario en estos tiempos, en todos los tiempos. ¿Listo? Y finalmente vamos a jugar nuevamente. ¿Listo? Hoy voy a compartir el enlace en el chat para que porfa ustedes ingresen y participen. ¿Listo? Ay, ¿dónde están? Listo. Listo. El enlace de la herramienta está en el chat. Porfa, ingresan. Sin embargo, yo lo voy a abrir acá en la pantallita. Ay, ahora. Listo. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señora. Sí, Listo. se mira. Bueno, no dejo. Entonces, vamos a hacer otro truquillo. Me indican si están viendo mi pantalla. Ahí estamos viendo EducaPlay. Sí, señora. Ah, listo, vale, perfecto. Entonces, comenzar. Listo. Yo voy a leer y ustedes participan. Finalmente, recordemos algunos conceptos básicos. Una de las características de la formación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es la socialización para compartir el conocimiento con otras personas. ¿Ese enunciado es falso o verdadero? Verdadero. Listo. La ética del ciudadano se centra en la responsabilidad mutua y la solidaridad entre los individuos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Para Zuleta, la familia es un espacio decisivo en la formación democrática y ciudadana. ¿Qué opinan? Es verdadero. Verdadero. Listo. Uno de los objetivos de la educación de hoy debe ser potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida que favorezca la convivencia. ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Listo. Martínez presenta a 1. La familia como primer espacio de socialización. 2. La escuela como la reafirmación de la formación ciudadana. Y 3. La sociedad como el espacio de ejercicio ciudadano. Verdadero. Listo. La ciudadanía constituye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno. Razón, libertad, autonomía. Verdadero. Livia ya nos ganó. Espere, Livia. Listo. Una de las características de la ética civil es formar ciudadanos críticos. Verdadero. Listo. Y la familia es el primer espacio de socialización y a la vez de formación política. Verdadero. Verdadero. ¿Listo, chicos? Hemos ganado. Muy bien, muy pilos. Y finalmente, amiguitos, darle las gracias por su participación en esta tercera sesión de CIPAS. A continuación, bueno, acá en pantalla tenemos la bibliografía del curso. Recuerden que esta de Vaquero se las compartí por mensajería interna con una herramienta de bibliografía para que, digamos, una ayudita en los textos. Profe, ¿hay asistencia? Sí, señora. Calmación. Listo. Voy a compartir porque acá... ¿Qué pasó?
porque acá la señorita nos está pidiendo la asistencia que con gusto la vamos a compartir. Voy a compartirles la encuesta de satisfacción, Marley, para que la diligencias, porfa. ¿Listo? Y les voy a compartir el registro de asistencia, ¿vale? Para que por favor lo diligencien. Entonces, importante diligenciar con datos claros. Es decir, que cuando yo vaya a poner los puntos, sepa a quién ponerlos. En ese orden de ideas, porfa, digiten bien, ¿vale? Espérame, ya leo las flores, Mauricio, dame 2. Entonces, importante, nombre completo, nombre claro, ¿listo? Porque es importante para poner los puntos. Pero además, el número de documento y la zona o el centro donde están matriculados, porque a mí me sirve para poner los puntos. Si me ponen un número de más, grave, porque no voy a saber a quién ponerle los puntos. ¿Listo, chicos? Y el registro el Forms, la encuesta de satisfacción, recuerden que el código del curso es 40.002, lo estoy poniendo en el chat, que es CIPAS PM de primera matrícula. De primera matrícula, el periodo 1605, no me acuerdo qué más les preguntan. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros, estimados estudiantes? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, amiguitos, entonces ahora sí, todas las flores que me quieran echar las recibo. Mentira. Como siempre, una clase muy constructiva. Muchas gracias. A ti, estimado David. Profe. Sin ti esta sesión no hubiese sido igual. Muchas gracias. Profe. Cuéntame, licenciatura, ¿en qué estás estudiando? Angie, señora. Mientras acá hablo con Angie, tú nos cuentas. Angie, señora. Profe, qué pena. Al principio usted decía algo del tema de la asistencia, uno ir, me perdí un poquito porque pues yo al principio las inscribí y ya cuando había CIPA solamente era cuestión de confirmar la asistencia por la plataforma. Entonces no sé si sea así o hay Sí. algo más y estoy perdida. No, es así, tranquila. O sea, si te inscribiste, estás en plataforma y es solo confirmar la asistencia y ya yo pongo los puntos, ¿listo? Listo, sí señora, muchas gracias. Vale, a ti por participar. Santiago, buenas noches. Profe, muy buenas noches. Yo tengo una pregunta, pues, usted que es tutora, lo que pasa es que, pues, yo necesito enviar una información por el correo institucional, ¿cierto? Pero, digamos, la clave se me olvidó. Entonces, cuando yo hago la notificación, me manda la notificación para un número raro y entonces yo trato de comunicarme con el técnico y llamo y no me contestan. ¿Qué puedo hacer? Escribe un correo a soporte técnico del centro donde estés. Yo ya escribí a soporte técnico, pero no me han escrito. O sea, Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que muchos están en receso. Entonces, si en estas, vuelve a escribirlo, ¿vale? Vuelve a escribir a soporte técnico. Si no, si tienes tiempito, acércate al CEAD o al centro donde estés matriculado y manifiestas la dificultad. A ver si de pronto alguien te puede ayudar a solventar la dificultad, ¿listo? Sí, porque lo que pasa es que como yo estoy haciendo eso de política de gratuidad, pues a mí me queda muy difícil ir hasta Florencia, porque pues yo estoy acá, sí, me queda muy duro ir hasta por allá, por eso lo mandé por correo, pero no han dado respuesta. Llénalos de correos, vuelve a escribir, ¿vale? Porque, bueno, primero es que pueden estar en receso, pero vuelve a escribir manifestando la dificultad. Si de pronto no te dan respuesta en esta semana, con seguridad la próxima sí, ¿listo? Bueno, pero la política es hasta el 9 nomás, porque eran dos escenarios, uno que era diciembre y otro que es hasta el 9 de este mes. No entiendo. Es que hay dos periodos que uno se podía suscribir, en el mes de diciembre y en el mes de enero. Pero entonces en el mes de enero, que es el segundo periodo, va hasta el 9 de enero. ¿Sí me hago entender?
No. Sí, Del 2 al 9. del 2 al 9. Pero La no, política, es que no entiendo del 2 al 9 qué va. la política Él de está gratuidad. hablando de la política de gratuidad, profe. Pero es que en la política de gratuidad, cuando adquieren el beneficio, la política de gratuidad les cubre toda la carrera hasta que algún gobierno la quite, por ejemplo. Pero, compañero, usted está hablando de Sí, que no le dejan enviar es los documentos. pues, yo estoy hablando es que, por ejemplo, yo voy a enviar, porque yo tengo que enviar los papeles directamente desde el correo institucional, que es el que le da la UNA a uno, pero entonces no me acuerdo de la clave. ¿Sí me hago entender? Revisa en tu correo personal, revisa las credenciales, a ver si puedes ingresar y cambiar la contraseña. Si no, escribe a registro y control, 40.002, Julián. Escribe a registro y control que tienes esa dificultad, lo que te están diciendo por acá. Marley, lo que te dice Marley, escribe o comunícate con registro y control, comentas la situación, ¿vale? Y a partir de ello, pues indicas que vas a enviar los documentos desde tu correo personal, por ejemplo. ¿Listo? Listo, muchísimas gracias. Listo, vale. Listo, bueno, y me dice Mauricio, licenciatura en matemáticas. Chévere, felicitaciones. El código del curso ya dijimos que 40.002. Listo. Marley, señora, tienes la manito levantada. ¿Qué pasó? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Simplemente era para aportar algo acerca del compañerito que tiene inconveniente, pero pensé que era para enviar trabajos. Había un problema en la plataforma, pero creo que ya lo están solucionando. Sí, lo que pasa es que tenemos migración de datos, entonces esta semana va a estar molestando un poquito, por eso los enlaces no están abriendo, pero ya desde el 13 ya funciona normal, ¿listo? Listo. Bueno, estimados estudiantes, voy a dejar de grabar. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por haber asumido este reto, no solo de ingresar a estudiar en la mejor universidad del país, como es la UNAD, sino de haber participado en las sesiones. Yo entiendo que vuelve a abrirlo, Wendy, porque el enlace le abre a todo el mundo. Debe ser con un correo de Gmail. ¿Listo? Entonces, gracias por haber participado en las sesiones. Entiendo que el horario es un poco difícil, pues porque uno llega cansadito del trabajo, pero sin embargo es valioso reconocer el esfuerzo de cada uno de ustedes. Recuerden que todavía nos quedan 2 tareitas pendientes del curso. El periodo va hasta el 24 de febrero, entonces no se me van a retirar antes. Y pues nada, un abrazo especial para todos, un abrazo para David Mauricio por sus aportes, pero también por estudiar licenciatura. Yo también soy licenciada y pues muy chévere saber que todavía hay gente que quiere ser docente, ¿listo? Entonces, o profesor más bien. Entonces, un abrazo para todos. Los que quieran pueden participar en la réplica, que es la próxima semana. Los que no, porque tienen más cositas, lo comprendo perfectamente. Igual ya tienen sus puntos. Entonces, que pasen muy buena noche, que descansen, que la vida les muestre su mejor cara. Y pues bueno, seguimos hasta el 24. No sin antes agradecerles nuevamente por la participación. Un abrazo para todos y que duerman. Muchas gracias. Profe, muchas Bendiciones para ti también. Gracias, profe. Profe, Vale, feliz noche. Gracias, profe. Recuerden diligenciar la encuesta de satisfacción y la asistencia. Bueno. Muchas gracias, profe. Éxitos. Con muchísimo gusto.